palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Cuando tengo miedo, pienso que estoy perdida, aún allí tú estás. Y nada temeré mientras tú estés aquí. Acompáñame hasta el final. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. A pesar de tu amor, a veces tengo dudas. Te ruego, Jesús, sé mi guía. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Que el Señor les bendiga. Nos encontramos nuevamente para seguir meditando en la palabra del Señor, para seguir reflexionando acerca de la vida del Señor Jesús según los 4 evangelios. Y en esta oportunidad vamos a estar viendo esa oportunidad en donde el Señor Jesús hizo esa declaración acerca de su preexistencia. Vamos a tener un tiempo de oración, vamos a disponer nuestros corazones para meditar en la palabra del Señor. Así que le ruego que podamos inclinar nuestros rostros un momento y elevar una oración al Señor. Padre, que su nombre sea glorificado, sea exaltado y sea bendecido en esta hora. Padre amado, que usted pueda guiar todo lo que vamos a realizar, que todo sea grato delante de sus ojos y que este tiempo, Señor, en que podemos meditar en su palabra sea de mucha edificación y mucha bendición para nuestras vidas. Gracias, Padre, por estar con nosotros, por no desampararnos. Gracias, Señor, por su infinito amor y su infinita bondad. Le bendecimos, Señor eterno, y le glorificamos, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a pasar al pasaje que vamos a estar meditando en esta oportunidad, que se encuentra en Juan capítulo 8, versículos 48 a 59, y lleva por título La preexistencia de Cristo. Vamos a ver unas imágenes, un video que nos va a narrar lo que aconteció o este diálogo que se produjo entre el Señor Jesús y los judíos, y después de eso vamos a continuar con nuestro estudio. Tenemos razón cuando decimos que eres samaritano y que tienes un demonio. Yo no tengo ningún demonio. Honro a mi padre y ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria. Pero hay alguien que sí la busca y él es el que juzga. En verdad les digo, si alguien hace caso de mi palabra, no morirá. Ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió, también los profetas. Y tú dices, si alguien hace caso de mi palabra, no morirá. Nuestro padre Abraham murió. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre? Y los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Mi Padre es el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Yo sí lo conozco, pero ustedes no. Y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso, porque sí lo conozco, guardo su palabra. Su padre Abraham se regocijó, esperando ver mi día. Y él lo vio
y se alegró. Aún no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. En verdad les digo, que antes que Abraham naciera, yo soy. ¡Es un blasfemo! ¡Está diciendo mentiras! Entonces tomaron piedras para tirárselas. ¡Debemos matarlo! ¡Es un blasfemo! ¡Mátenlo! ¡Deben matarlo! ¡Es un blasfemo! Pero Jesús se ocultó y salió del templo. La preexistencia de Cristo, Juan capítulo 8, versículos 48 a 59. Este es el texto, ya vimos el video, así que este es el diálogo que se produjo en ese video. Ahora vamos a pasar directamente a meditar y estudiar el texto que acá tenemos delante de nosotros. Comenzamos recordando que la semana pasada, al terminar el estudio del pasaje que estuvimos estudiando, veíamos que el endurecimiento del corazón de los judíos, el endurecimiento espiritual, había llegado a tal punto que ellos ya no eran capaces ni de escuchar la palabra del Señor Jesús. O sea, ni siquiera querían escucharlo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba tan endurecido que no estaban dispuestos a oír lo que el Señor les estaba diciendo. El fondo de todo este problema estaba en el hecho de que ellos no aceptaban la identidad divina del Señor Jesús, no reconocían esa identidad o esa relación que él tenía con el Padre. La afirmación que Jesús hacía de que él y el Padre eran uno, de que había una comunión con el Padre que era superior a la comunión de cualquiera de ellos, que la relación que él tenía con el Padre era superior a la que cualquiera de ellos tenía y que incluso él era la revelación de parte de Dios a la humanidad. Eso para ellos no tenía lógica, así que al escuchar esto su corazón se fue endureciendo. Ya lo veíamos en los versículos 43, 47 del capítulo 8 de Juan. Eso lo estuvimos viendo la semana pasada. Y comenzamos con este pasaje y dice lo siguiente. Ellos hacen la siguiente pregunta. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Bueno, a tal grado había llegado la dureza de su corazón que ellos ahora ya ni siquiera estaban en condiciones o dispuestos a entregar argumentos o entablar una discusión con el Señor Jesús, sino que directamente ellos empezaron a insultarlo y comenzaron con esto. Ya en el pasaje anterior Jesús había dicho a los que estaban ahí que en el sentido espiritual ellos no eran hijos de Abraham, y mucho menos hijos de Dios. O dicho, y recordando un poco lo que estuvimos viendo, ellos afirmaban que ellos eran descendientes de Abraham y por ende eso significaba que eran hijos de Dios. Recordemos que dijimos que ellos pensaban que por el solo hecho de ser hijos de Abraham, ellos eran hijos de Dios. Ahora, el Señor Jesús les dice que ellos no son hijos de Dios, ya que el ser descendiente de Abraham no era suficiente para ser hijo de Dios, ya que había muchos que eran hijos de Abraham, pero que no eran reconocidos como hijos de Dios. Y hacíamos mención acerca de los hijos de Ismael, los hijos de Esaú, los hijos de la otra esposa de Abraham. Entonces nos dimos cuenta y podíamos recordar que no bastaba solamente con ser descendiente de Abraham, sino que había que tener una comunión con
con Dios especial, y esa comunión era a través del Señor Jesucristo. Entonces, en el pasaje anterior ya el Señor Jesús les había dicho a los judíos que ellos no eran hijos de Dios por el hecho de ser hijos de Abraham, y que ni siquiera eran hijos de Abraham, espiritualmente hablando, ya que ellos no estaban, en cierta forma, respetando las enseñanzas o lo que Abraham decía y creía. Y culminó esa afirmación o ese pasaje diciendo que ellos no solo no eran hijos de Abraham, ni eran hijos de Dios, sino que afirmó que ellos eran hijos del diablo. Eso obviamente enfureció a tal grado a los judíos que estaban ahí, que ya no estaban dispuestos a seguir dialogando, y directamente ellos empezaron a insultarlo. Y ellos dicen, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Ellos sabían que Jesús no era samaritano, pero para un judío uno de los peores insultos que se le podía hacer era tratarlos de samaritano, ya que a los samaritanos se les consideraba, espiritualmente hablando, por así decirlo, inferiores, ya que ellos se habían mezclado con las otras naciones. Entonces, incluso los samaritanos habían rechazado muchas de las enseñanzas que los judíos respetaban y obedecían. Entonces, para los judíos, perdón, un samaritano era una persona despreciable, era una persona que no era digno de ser considerado semejante o igual, ni siquiera hijo de Dios o hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque ellos se habían corrompido al mezclarse con las demás naciones. Así que ellos comenzaron con este insulto diciéndole al Señor Jesús que él era samaritano. Pero también le acusaron de estar endemoniado. Y no era primera vez que los judíos hacían esta acusación o le decían esto al Señor Jesús. Recordemos que en Marcos capítulo 3, versículo 22, ellos le dijeron, los escribas, dice, que habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Entonces, nuevamente le lanzan este insulto al Señor Jesucristo. Nuevamente le dicen, tú eres un endemoniado, tú tienes un demonio. Ahora, también en Marcos capítulo 3, versículos 28 al 30, dice lo siguiente. Y en respuesta a ese argumento o a esa acusación que le hicieron los escribas al Señor Jesús, él responde lo siguiente: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y la blasfemia cualquiera que sea, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Un paréntesis. Es interesante meditar en este pasaje para entender a qué se refiere el Señor Jesús cuando dice que el único pecado que no tiene perdón o que no será perdonado es blasfemar contra el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que es blasfemar contra el Espíritu Santo? Al final dice, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. O sea, blasfemar contra el Espíritu Santo es atribuirle a un espíritu inmundo la obra del Espíritu Santo. Cuando ellos le dijeron, tiene a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios, estaban atribuyéndole a este Belcebú, a este demonio, el poder de expulsar a estos demonios que el Señor Jesús había hecho. Entonces, cuando ellos hicieron eso, blasfemaron contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo el que obró para echar fuera de los demonios. Y el Señor aprovecha esta instancia para enseñar que cualquiera que le atribuya a otro el poder o la obra del Espíritu Santo está blasfemando contra el Espíritu Santo, y al no reconocer la obra del Espíritu Santo está blasfemando contra él, y eso es un pecado que no tiene perdón. Y ese es el pecado que no tiene perdón. Entonces ya los judíos habían cometido esta falta grave de ofender al Señor Jesús atribuyéndole un poder de parte de Satanás.
y al hacerlo se hacían merecedores de condenación. Los insultos y menosprecios son las armas predilectas del diablo. Cuando el diablo no tiene argumento, el diablo no tiene un argumento válido, no tiene un arma válida para atacar. Pero una de sus armas predilectas son el insulto y el menosprecio, que se manifiesta a través de aquellas personas que muchas veces confrontan a los cristianos y que no necesariamente tienen los argumentos para hacerlo, pero recurren precisamente a el insulto, al menosprecio, a la denostación. Entonces, de esa misma manera, estos judíos estaban insultando al Señor Jesús porque ya habían perdido argumentos para ofenderlo, para contradecir lo que el Señor estaba diciendo. En el Salmo 120, versículo 2, el rey David dice: libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. No solo el Señor Jesús sufrió los insultos y el menosprecio, sino que los hijos de Dios a lo largo de la historia han experimentado estos insultos, los desprecios, el rechazo. Y de hecho el mismo Señor Jesús afirmó que nosotros experimentaríamos el rechazo, el desprecio, porque no somos de este mundo. Pero también Él afirmó que lo experimentaríamos porque Él también lo experimentó. Entonces es parte de la manera en que Satanás trata de atacar, trata de poder detener el trabajo, la predicación del evangelio de parte de nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Él está dejando en claro que parte de la vida cristiana es experimentar persecución, experimentar aflicciones, experimentar luchas. Es parte de la vida cristiana el tener que enfrentar los insultos, el menosprecio, el rechazo, las dificultades. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23. Pues para esto fuiste llamado, dice Pedro, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El apóstol Pedro nuevamente deja en claro, y acá es más categórico, él dice: pues para esto fuiste llamados. O sea, el propósito, o dentro del propósito para el cual nosotros fuimos llamados como cristianos, como hijos de Dios, es para enfrentar los sufrimientos, los padecimientos. Y Pedro agrega: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. En otras palabras, si Cristo padeció por nosotros, nosotros tenemos que estar dispuestos a padecer también por Él, para que sigamos sus pisadas, dice Pedro, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él no respondió, él simplemente descansó en el respaldo del Padre, en lo que el Padre haría en su favor. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Y lo primero, curiosamente, el Señor no se defendió de la acusación de ser samaritano. Él no cuestionó el que le hayan tratado de samaritano. Para él, ser samaritano, que le hayan llamado samaritano, no era un insulto. ¿Por qué? Porque seguramente él recordó o quiso dejar en claro que su relación con los samaritanos no era de rechazo. En Juan capítulo 4, versículo 40 al 41, uno de los pasajes más conocidos de la mujer samaritana,
En el versículo 40 y 41 dice lo siguiente: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él. Y quizás en su reacción, el Señor estaba dejando en claro de que para él no era un insulto ser llamado samaritano, ya que los samaritanos le habían recibido, habían escuchado su palabra y habían creído, lo cual los judíos no estaban haciendo. En Juan capítulo 5, versículo 23, el Señor Jesús dice: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El Señor está diciendo que el que no le honra a Él está rechazando a aquel que le envió, al Padre. No le está dando la honra que el Padre merece. Entonces, deja en claro que para Él no era un insulto que le dijeran samaritano, pero sí que le dijeran que tenía demonio. Para Él, eso sí era un insulto. Y eso era blasfemar contra el Espíritu Santo. Y esa blasfemia contra el Espíritu Santo era no honrarle a Él, y directamente era no honrar al Padre, y al no hacerlo, al no honrarle, ellos estaban siendo merecedores de castigo. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga, dijo el Señor. Cristo era el verdadero mensajero del cielo, y él, por lo tanto, no buscaba su propia gloria, sino la de aquel que le había enviado. Él vino a este mundo para cumplir el propósito, cumplir el mandato, cumplir la voluntad del Padre que le había enviado. Entonces, él deja en claro, él dice: yo no busco mi gloria. O sea, lo que yo estoy haciendo no es por mí, no es para mi gloria, no es para mi reconocimiento, es en obediencia al Padre, para gloria del Padre, para reconocimiento del Padre. Juan capítulo 17, versículo 1 dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Aun cuando Él está pidiendo ser glorificado, el propósito de ser glorificado es de glorificar al Padre. Él le dice: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. En otras palabras, al ser yo glorificado, tú serás glorificado. El Señor Jesús no buscaba su gloria, sino que en todo momento buscó la gloria del Padre, o la obediencia al Padre, el obedecerle a Él. En Juan 12, versículos 27 y 28. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Estaba a tal grado comprometido con este propósito de glorificar al Padre, que en el momento de mayor angustia de su alma, de su ser, cuando experimentó la mayor angustia, él no piensa siquiera en que el Padre no le permita, o pedirle al Padre que no pasar por esta situación. Mateo dice: si fuera posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, refiriéndose al Padre. Y acá, ¿y qué diré?, dice el Señor Jesús. Padre, sálvame de esta hora. ¿Cómo voy a pedir esto?, dice el Señor, si para esto he venido, para esta hora he llegado. Y él culmina exclamando lo siguiente: Padre, glorifica tu nombre. ¿Cómo? A través de mí, a través de mi obra, a través de lo que vine a hacer. Entonces, el Señor sabía, y el Señor había aceptado este único camino
que era el único camino que había o que existe para la gloria, y que este único camino pasaba a través de la cruz y el sufrimiento. El Señor Jesús estaba consciente que obedecer al Padre significaba pasar por la cruz y el sufrimiento, y Él estaba dispuesto a pasar por esa cruz y pasar por ese sufrimiento para glorificar al Padre. Romanos 8:17. Si es que padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es parte de la vida cristiana el sufrimiento, el padecimiento, pero la recompensa es que seamos glorificados como Cristo fue glorificado. Él no sufrió y no padeció en vano, sino que lo hizo en obediencia al Padre para glorificar al Padre, y el Padre le glorificó a Él. Y el Señor Jesús dijo también: hay quien la busca y juzga. Yo no busco mi gloria, pero hay quien la busca y juzga, dijo el Señor. Sería su Padre quien se encargaría de buscar su gloria y juzgar a aquellos que le insultaban. Él dice: yo no busco mi gloria, pero hay sí alguien que busca mi gloria y juzga, refiriéndose al Padre. Él está diciendo: el Padre es el que busca mi gloria y Él es el que juzga. Y aquellos que se levantan o no me honran, no me reconocen o no me dan la gloria, serán juzgados, serán condenados por no reconocer al enviado de Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Dice: ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Palabra del Señor, de Jehová. Yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. El Señor Jesús le honró y fue honrado. Y los que no le honramos al Señor Jesús, seremos también honrados por el Padre. Pero los que desprecian al Señor Jesús es como que están despreciando al Padre, y al despreciar al Padre serán tenidos en poco. El Señor dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y esta afirmación tocó profundamente a los que estaban ahí, a tal grado que ellos se levantaron encolerizados. Jesús estaba prometiendo la vida eterna a todo aquel que guardara su palabra. Él estaba prometiendo la vida eterna a aquel que guardara su palabra. ¿Quién puede ofrecer la vida eterna a quien le obedezca? ¿Quién puede ser la fuente de la vida? ¿Quién tiene el poder infinito para vencer la muerte y traer la vida a esta maltrecha humanidad? Solo el Señor Jesús. Solo Él. Lo que Cristo estaba afirmando es que Él es mucho más que un hombre, es el mismo Hijo de Dios. Nadie podía afirmar lo que Él estaba afirmando a menos que fuese superior a un hombre común y corriente, que fuese más que un hombre común y corriente. Tenía que tener un atributo, una atribución, un poder especial, algo mayor que para poder así prometer lo que estaba prometiendo y cumplirlo. Nadie a lo largo de la historia ha hecho esta promesa, y el que la ha hecho no la ha podido cumplir. Solo el Señor Jesús prometió vida eterna a los que obedecen su palabra. ¿Qué hombre puede estar por encima de la muerte? No hay un solo hombre en lo largo de la historia que haya vencido a la muerte por sí solo. Muchos han resucitado, pero han sido resucitados. El Señor Jesús resucitó, pero ninguno ha resucitado por sí solo. Solo
el Señor Jesús. Desde la caída de Adán, la muerte ha sido el gran enemigo del hombre. Nadie ha podido vencer la muerte desde Adán hasta los días de hoy, a excepción del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es un enemigo que ha sido invencible para el ser humano. El Señor Jesucristo afirma con absoluta seguridad que Él tiene el poder para librar al hombre del poder de la muerte. El que obedece mis palabras no morirá. Él está afirmando que tiene el poder para vencer a la muerte. Ya se lo había dicho cuando estuvo enseñando en la sinagoga en Capernaum, Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No era primera vez que el Señor hacía esta afirmación. Y cada vez que lo hacía con mayor autoridad. Porque tenía la autoridad para hacerlo. El requisito para disfrutar de esta bendita promesa es guardar su palabra. Si guardamos su palabra, si creemos en Él, si lo obedecemos a Él, tenemos vida eterna, no moriremos. En su palabra queda encerrada toda la doctrina del Evangelio que Él predicó. Toda la doctrina, toda la enseñanza del Evangelio que Él predicó. Y a esa totalidad de la palabra del Señor es a la que nosotros debemos obedecer. Es a la que nosotros debemos guardar para tener vida eterna. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Porque obviamente lo que él estaba afirmando era ilógico. Y ellos dijeron, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Los judíos interpretaron la expresión nunca verá muerte como refiriéndose a la muerte física. Pero el Señor Jesús no estaba hablando de la muerte física. Él no estaba hablando de esta muerte física. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, él dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta muerte física es la primera muerte. Y esa todo la experimentaremos a menos que estemos vivos cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Pero si no, todos estamos destinados a pasar o experimentar la muerte física. Pero el Señor dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, que es la muerte espiritual, que es la condenación eterna. A eso se refería el Señor cuando dijo que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Juan capítulo 5, versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nuevamente el Señor afirmando que el obedecer, el creer, el que oír su palabra, el creer en Él es sinónimo, tiene como resultado la vida eterna y no pasará a condenación, no irá a condenación, más ha pasado de muerte a vida, y a eso es lo que el Señor se refiere. El que guarda mi palabra no experimentará la condenación, equivalente a la muerte mencionada aquí. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Lucas capítulo 15, versículo 24, en el contexto de la parábola del hijo pródigo. El padre, cuando regresa a su hijo, hace esta afirmación, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Los que creen en el Señor Jesús, los que guardan su palabra, los que hemos tenido un encuentro con el Señor, hemos pasado de muerte a vida, de estar muertos a vivir eternamente, de estar muertos espiritualmente a experimentar la vida eterna. Solo por la obra y la misericordia del Señor Jesús.
Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La muerte, la condenación, la ira venidera es lo mismo. Y de ello es quien nos libra el Señor. 2 Corintios 5, 6 y 8 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Nuevamente, 2 Corintios 5, 6 y 8, 6 al 8. Pablo afirma que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero en el momento que nosotros partamos de esta tierra, ya sea a través de la muerte física o a través del arrebatamiento, estaremos presentes delante del Señor por la eternidad. Filipenses 1, 21, 23 dice, porque para mí el vivir es Cristo, Pablo, y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo. Pablo expresa su deseo, su anhelo y la convicción de que para él sería mejor estar muerto físicamente, pero en la presencia del Señor. Vivo espiritualmente en la presencia del Señor. Y que él tiene claro que él, por el hecho de ser un hombre que vive, que ha tenido un encuentro con el Señor Jesús, que vive conforme a la voluntad del Señor, que guarda la palabra del Señor, él sabe que en el momento que muera físicamente, él pasará a estar eternamente en la presencia del Señor Jesús. ¿Cómo podría Jesús librar de la muerte a todo el que guarda, al que guardara su palabra, si estos santos hombres de Dios no lo pudieron conseguir para ellos mismos, refiriéndose a lo que los judíos dijeron? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te hace a ti mismo? La mujer samaritana había hecho una pregunta parecida. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Le dijeron los judíos, el cual murió. Y los profetas murieron. ¿Quién te hace a ti mismo? ¿Quién eres tú? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Dijo la mujer samaritana. ¿Quién eres tú? Le dijeron los judíos. Para afirmar o creer que eres superior a Abraham o a alguno de los profetas. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Buscar la propia gloria no es gloria. Proverbios capítulo 25, versículo 27. Si yo me glorifico a mí mismo, dijo el Señor Jesús, mi gloria nada es. O sea, en otras palabras, a la pregunta que ellos le hicieron, él le dice, no soy yo el que tiene que responder eso. No soy yo el que tengo que decir quién soy. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, 13 dice, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El Señor Jesús no le dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Él. No. Él dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. No soy yo el que tiene que responder eso. Ya responderá Dios, el Padre, quien es el que puede responder eso. Y su respuesta se grafica entre muchos pasajes en Apocalipsis 5, 12, 13, cuando se afirma que el único digno, que fue el único que es digno de recibir honra, gloria y alabanza, es el que está sentado en el trono, lo único, y al Cordero.
El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La creación alaba al Señor. El Padre glorifica al Hijo y le ha puesto por sobre todas las cosas. Lo que Jesús estaba diciendo es que Él no iba a promover su propia gloria, que no deseaba ningún honor independiente del Padre y que la única gloria que vale la pena tener es la que viene de Dios. Él dice, yo no voy a buscar mi gloria, yo no soy el que debo hablar, sino que el Padre. Y lo que yo haga tiene que ser en conformidad y en armonía con lo que Él haga. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. El versículo 50 de este pasaje, capítulo 8. Mi Padre es el que me glorifica, dijo el Señor Jesús, el que vosotros decís que es vuestro Dios. ¿Cómo glorificó el Padre al Hijo? En Juan 5:36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Una de las formas en que el Padre glorificó a su Hijo fue a través de las obras que el Señor Jesús hizo. Los milagros, los prodigios, las señales que el Señor Jesús hizo mostraban el respaldo del Padre a Él y le mostraban también cómo el Padre glorificaba al Hijo a través de estas obras que Él hacía. Juan 14, 10 y 11 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Nuevamente el Señor está afirmando que las obras que Él hace dan testimonio de que el Padre está glorificando. Hechos 2, 32, 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Otra forma en que el Padre, que Dios el Padre glorificó a su Hijo fue a través de la resurrección. Como dije anteriormente, nadie ha vencido a la muerte sino solo el Señor Jesús. Y al resucitar el Señor Jesús, mostró su autoridad sobre la muerte, pero también muestra la forma en que el Padre glorifica a su Hijo al exaltarlo, al levantarlo y ponerlo por sobre todo nombre. Pedro dice a los saduceos que estaban cuestionándole o le estaban interrogando, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Nuevamente, él afirma que Dios glorificó a su Hijo cuando ellos le habían crucificado, le habían tratado de esa forma tan deplorable. Pedro les afirma a ustedes que hicieron esto, Dios le ha glorificado. ¿Y le ha glorificado cómo? Levantándole de entre los muertos y poniéndole por sobre todo nombre. Juan 5, 22, 23 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Otra manera en que Dios ha glorificado a su Hijo es a entregarle a Él toda autoridad y todo poder para juzgar y condenar. Él será el que juzgue y condene a la humanidad cuando llegue el momento del juicio final.
Juan 5, 24 al 26 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. De esa manera también Dios ha glorificado al Hijo al darle esa autoridad de levantarse de entre los muertos por sí solo y poder dar vida a aquellos que le honran y le glorifican. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, afirmó el Señor Jesús. Aunque los judíos se jactaban de ser los únicos que conocían a Dios, Jesús niega que esto sea verdad. Vosotros no le conocéis. No es lo mismo. No es lo mismo saber lo que la Biblia dice, saberse de memoria lo que la Biblia dice, no es lo mismo que conocer al Dios de la Biblia, conocer al Señor de la Biblia, de quien la Biblia está hablando. No basta solo con el conocimiento del texto, tengo que conocer a quien inspiró el texto y a quien le da sentido al texto. Por eso él dice que debemos guardar sus palabras. El Señor Jesús dice, debemos guardar sus palabras. No basta solo con conocer el texto, conocer lo que la Escritura dice. Yo debo entenderla y para poder entenderla, debo tener un conocimiento de quién es el que inspiró y el que le da sentido a esa palabra, el Señor Jesús. ¿En qué se basaba Jesús para hacer esta afirmación tan seria? Juan 8, versículo 40, afirma que ellos hospedaban el asesinato en su corazón. Ellos querían matar al Señor Jesús. Ellos deseaban matarlo. Por ende, no conocían al Señor Jesús. ¿Por qué? No conocían a Dios, porque en su corazón había un deseo de matar a quien Dios había enviado. Menospreciaban la verdad. No aceptaban la verdad del Señor Jesús. No aceptaban la verdad de Dios. No amaban al mensajero de Dios. Habían rechazado siempre. Una y otra vez habían rechazado al Señor Jesús. No la recibieron como debía haber sido recibido. No escuchaban ni creían sus palabras. Cuestionaban lo que el Señor Jesús decía. Cada vez que Él hablaba, ellos le cuestionaban. No recibieron sus palabras, no creían en sus palabras. Deshonraban al Hijo. Juan 8:49. Deshonraban al Hijo, lo insultaban, lo menospreciaban, lo menoscababan. En Juan 8:55 dice, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Curiosamente, él estaba afirmando que ellos mentían al decir que eran hijos de Dios porque no le conocían. Y él decía que si él dijera que no conoce al Padre para agradarle a ellos, para quedar bien con ellos, sería un mentiroso como ellos. Ellos mentían al decir que conocían al Padre cuando no le conocían. Jesús hubiese mentido si hubiese dicho que no conocía al Padre porque sí le conocía. En aquel entonces, como ahora también, llamar a alguien mentiroso no sería considerado políticamente correcto. Y más si se hacía públicamente, como era el caso que estábamos viendo. No era correcto decirle mentiroso a alguien, ni mucho menos decirlo ahí públicamente. Y él estaba afirmando que los que estaban ahí, los judíos, eran mentirosos al decir que ellos conocían a Dios. Obviamente que esto enojaba e hizo que se enojara. Jesús en el versículo 55 dice, pero le conozco y guardo su palabra.
afirma categóricamente que no solo conoce al Padre, sino que guarda su palabra. ¿Y por qué la guarda? Porque sabe de quién viene. ¿Cómo podría ofrecer la vida eterna a los que guardaran su palabra, como ya lo vimos en el versículo 55, si él no guardaba la palabra de su Padre? Por lo tanto, él guardaba la palabra del Padre y por eso él podía ofrecer la vida eterna. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Durante la controversia con los judíos, ellos habían mencionado en varias ocasiones a Abraham. Nosotros somos descendientes de Abraham, somos hijos de Abraham. Se habían parado y habían afirmado muchas veces en Abraham. El Señor Jesús les habla acerca de Abraham. Y ya les había dicho que ellos no eran hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque no hacían las cosas que Abraham había hecho. Pero ahora les está hablando de qué? De que Abraham le había reconocido a él y había creído en él, se había gozado por el Señor Jesús. Y ellos, al rechazarlo, estaban dando evidencias claras de que no eran hijos de Abraham. Con orgullo habían dicho que eran sus hijos. Juan 8:39. Habían preguntado a Jesús si era mayor que el patriarca. Versículo 53. Ahora el Señor vuelve a mostrarles una vez más que desde una perspectiva espiritual ellos no se parecían a Abraham. ¿Por qué? El patriarca tuvo una actitud muy diferente sobre el día de Cristo a la que ellos mantenían. Abraham había reconocido el día en que el Padre cumpliría su promesa. Y él se había gozado, dice, en la promesa del Padre. Él se había gozado cuando vio ese día y con seguridad se habría sentido muy molesto con aquellos descendientes suyos que rechazaban a Cristo. Si Abraham hubiese estado ahí, se hubiese sentido muy mal y quizás hubiese sancionado o llamado la atención a los que se decían sus descendientes, porque estaban rechazando al Señor Jesús. ¿En qué sentido vio Abraham el día de Cristo? ¿En qué momento se gozó de verlo? Para ello, debemos recordar que en el libro de Génesis vemos que Dios había hecho numerosas promesas de bendición a Abraham, pero todas ellas dependían del hijo que Dios le había de dar. Dios le había prometido muchas cosas a Abraham, pero esas promesas estaban determinadas por el hijo que Abraham iba a tener, el hijo que Dios le iba a dar. A tal grado que por eso que en su desesperación, dado la imposibilidad de tener un hijo de Sara no podía tener hijo, ella le hace y le presenta a su esclava para que Abraham pueda tener un hijo de ella. Pero la promesa de Dios no contemplaba al hijo, a Ismael, hijo de Abraham con la esclava, sino que Dios tenía preparado un hijo que él le daría, y ese nacería de la unión entre Sara y Abraham. Génesis 18, 17 y 18 dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Jehová había dado una promesa, una promesa de bendición. Y él dice, no le puedo encubrir a Abraham lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque él será una gran nación, una nación fuerte, y él será de bendición a todas las naciones. Entonces, vemos que aquí muestra que Jehová tiene la disposición de mostrarle a Abraham lo que él iba a hacer, no solo referente a Sodoma y Gomorra, sino con toda la obra perfecta que Dios tenía preparada para la salvación de la humanidad.
En Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué Abraham fue salvo? Fue salvo porque creyó en la salvación de parte de Dios. Creyó en que Dios proveería salvación. Por lo tanto, él creyó en el Señor Jesús, indirectamente. No necesitó saber que se llamaba Jesús, no necesitó saber que iba a venir, iba a vivir 33 años y iba a morir en una cruz. Él creyó en la promesa de Jehová, de Dios, hacia su vida, creyó en la salvación que iba a venir que iba a venir de parte de Dios para su vida. Y él creyó en esa salvación, por ende, creyó en el Señor Jesús, sin conocerlo. Hebreos 11:13 dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Cómo Abraham pudo ver el día de Cristo? Por fe. Fe en la obra que Dios haría, en la promesa que Dios le había entregado. Él creyó y vio por fe y se gozó. De esta forma fue que Abraham vio el día de Cristo y se regocijó en él. Las implicaciones de lo que Jesús había dicho estaban claras. Se estaba declarando como el verdadero objeto de la promesa hecha a Abraham y la causa de su alegría. Abraham había creído en el Señor Jesús por fe y había creído en la promesa de Dios a su vida por fe y lo había visto por fe. Pero los judíos no lograban entenderlo. Ellos habían quedado atascados en la persona de Abraham, cuando en realidad el patriarca solo era un eslabón importante en la línea familiar de la que habría de nacer el Cristo. Ellos pensaban que lo máximo era Abraham, cuando Abraham era solo un instrumento a través del cual vendría el verdadero centro de la historia, la persona más importante, el cumplimiento de la promesa, que era el Señor Jesús. Lucas 10:24 dice: porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pero sin embargo creyeron. Sin embargo creyeron. Pero podríamos decir, el Señor les dice: ustedes han visto, han oído, y sin embargo no creen. En lugar de esto, otra vez volvieron a interpretar literalmente lo que Jesús les dijo, y una vez más sacaron la conclusión equivocada. Juan 8:57 dice: entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? No entendieron lo que Jesús le estaba diciendo nuevamente. No pudieron comprender. Ellos siguieron pensando que lo que Jesús hablaba se interpretaba o se entendía literalmente. Entonces ellos le dicen: pero si tú no alcanzas a tener 50 años, ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? Que eres superior o mayor que Abraham. Consideraron que era una tontería lo que Jesús estaba diciendo y se burlaron de él. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora el Señor Jesús está afirmando con toda claridad que él había existido desde la eternidad, mucho antes de que el hombre existiera, mucho antes de que el mundo existiera, él existía. Esto lo podemos ver también en Juan capítulo 1, versículos 1 al 18. La introducción que el apóstol Juan hace a su evangelio habla precisamente de esta preexistencia del Señor Jesús. Ahora el Señor Jesús se lo está afirmando a los judíos. Recordemos que ellos no tenían el conocimiento o no habían leído el evangelio de Juan cuando esto pasó. Entonces, para ellos era algo nuevo. En esta oportunidad los judíos escucharon de boca del Señor Jesús acerca de su preexistencia, de que Él existía antes de que Abraham. De cierto os digo, dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, estaba diciendo que Él estaba antes de Abraham, pero también estaba haciendo una afirmación más fuerte todavía. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ese yo soy, sabemos
que este nombre, yo soy, no es algo al azar, no es solo palabras, sino que tiene un sentido, un significado especial. Es el mismo nombre con el que Dios se reveló a sí mismo a los judíos cuando le envió a Moisés. Cuando hablaba con Moisés en medio de la zarza, le dijo, yo soy. Éxodo 3, 13 al 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, cuando el Señor Jesús dice, antes de que Abraham fuese, yo soy, estaba afirmando no solo que estaba antes de Abraham, sino que él era Dios. Los judíos veneraban a Abraham como cabeza y principio de la nación de Israel, pero con la sublime declaración que Jesús acababa de hacer de sí mismo, no solo manifestaba que era mayor que Abraham, sino que se aplicaba el título divino con el que Jehová se había manifestado a su pueblo en la antigüedad. Él afirmaba que él era Dios. Y esto, obviamente que fue la copa que rebalsó el vaso. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Levítico 24:16. Los judíos consideraron que Jesús estaba blasfemando el nombre de Jehová Dios. Por lo tanto, sin juicio alguno, sin ninguna mediación, ellos tomaron piedra para apedrearlo. ¿Por qué? Porque consideraron que Jesús ya había rebalsado el vaso, había traspasado los límites al afirmar que él era Dios. Eso era una blasfemia abierta. O Jesús era solamente un hombre que se creía Dios y por lo tanto era un blasfemo o un loco, o bien era el mismo Hijo de Dios encarnado que estaba diciendo la verdad más grande que un ser humano podía escuchar. Esta afirmación solo tenía dos opciones, o se rechazaba o se aceptaba. Se reconocía que él era verdaderamente el que decía ser, o que verdaderamente era un loco y estaba blasfemando el nombre de Dios. Ellos no quisieron hacer mayor juicio y consideraron que la primera opción era la real y tomaron piedras para apedrearlo. Los judíos optaron por la primera de las opciones y se dispusieron a apedrearle cuando él hizo esta afirmación. Y Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Procuraron otra vez prenderle, pero él escapó de sus manos. Juan 10:39. Nuevamente el Señor Jesús se aparta. Ante el rechazo de los judíos, él se va. Nuevamente muestra y nos deja la enseñanza de que el rechazo del Señor Jesús o al Señor Jesús es sinónimo de que el Señor se vaya, y eso implica que nosotros quedamos totalmente desamparados ante el juicio de Dios. Juan 10:17-18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor Jesús tiene la autoridad para condenar, tiene la autoridad para juzgar. ¿Por qué? Porque Él estuvo dispuesto a entregar su vida en obediencia al Padre. Rechazarle a Él, no al aceptar su palabra, no recibir su palabra, es sinónimo de rechazar al Padre, y eso es un pecado de muerte. Y atravesando por el medio de ellos, se fue. Él les había manifestado con claridad quién era, y ellos le rechazaron con todo el odio del que eran capaces. ¿Qué más podía hacer por ellos? ¿Qué más se podía hacer? Ante el rechazo, el Señor Jesús decide irse. Todavía no lo pudieron apedrear, porque todavía no era la hora. Todavía no era el momento. Pero cuando llegó el momento, Él no tuvo problema en entregar su vida. Cuando llegó el momento,
Él se dispuso en las manos. Él pudo haber huido y haberse escabullido como lo hizo en esta oportunidad o en la oportunidad anteriores. Pero sin embargo, cuando llegó la hora, él fue arrestado, fue juzgado, fue condenado y él no hizo nada. Que el Señor pueda bendecir nuestras vidas, nos pueda ayudar y que este tiempo, esta palabra haya sido de bendición para su vida. Quiero dejarle algunas preguntas y trabajo para que usted lo pueda hacer y pueda meditar y volver a reflexionar en este pasaje. Haga un resumen de todo el capítulo 8 de Juan, contrastando las afirmaciones que Jesús hace de sí mismo y la respuesta que los judíos dan a cada una de ellas. 2. Analice los insultos que los judíos hicieron a Jesús. ¿Cuál era su significado? ¿Por qué eran graves? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué podemos aprender? 3. En este pasaje Jesús hace 2 afirmaciones sobre sí mismo que implica que es Dios. ¿Cuáles son? Explique su significado. 4. Explique cómo el Hijo glorificaba al Padre. ¿De qué manera Jesús evitaba la gloria humana? Y 5. Jesús dice que Abraham había visto su día. Explique con sus palabras cómo pudo verlo. ¿Qué implicaciones tenía este hecho? Que el Señor les bendiga. Que el Señor pueda seguir hablando a través de nuestras vidas, a través de su palabra. Y que cada día podamos reflexionar en su palabra y que ella pueda hablar de una manera clara y contundente en nuestra vida. Muchas bendiciones, si Dios así lo permite. Nos encontraremos en una próxima oportunidad para seguir meditando en la palabra del Señor. Mientras tanto, que el Señor les bendiga. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies